En el presente video compartiré con ustedes los teoremas de límites. Acompáñenme. Daremos inicio con el teorema número 1, que es el límite de una constante. El límite de una constante es la constante. Ahorita explicaré este teorema. Realizaremos el siguiente ejemplo. Supónganse que nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 1 de una función constante que es 5. ¿Cuál es el límite de 5? Lo explicaré mediante el método gráfico. En este caso tenemos que nuestra función f de x es igual a 5. Es una función constante. ¿Por qué es una función constante? Si nosotros hacemos la gráfica, dice que para todos los puntitos la y vale 5. Es decir, si x es 1, la y vale 5. Si x es 2, la y vale 5. Si es 3, también vale 5. Entonces, cuando hacemos nuestra gráfica, nos damos cuenta que la gráfica de esta función que es constante tiene esta forma, ¿sí? Es una recta horizontal. Esta es mi función. Esta es y igual a 5. Muy bien, entonces me están pidiendo aquí cuál es el límite cuando x se aproxima a 1. Nos vamos a aproximar a 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho. Si me aproximo a 1 por el lado izquierdo y si me aproximo a 1 por el lado derecho, notamos que hay la misma tendencia. Es decir, que y, cuando me aproximo a 1 por el lado izquierdo o por el lado derecho, notamos que y siempre vale 5. El valor de L es 5. ¿Por qué es 5? Porque la función es una función constante, es decir, las imágenes para cualquier x siempre vale 5. Por eso decimos entonces que el límite de una constante es la constante. Es el valor de c, el valor de la constante. Porque las imágenes para cualquier x siempre va a valer, en este caso, va a valer 5. Por eso el límite es 5. Si yo tengo otro ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 4, ¿cuál sería el límite? El límite va a ser siempre 4, ¿verdad? Y lo podemos hacer como hicimos ¿verdad? A través del método gráfico nos daremos cuenta que el límite siempre va a ser 4. ¿Por qué? Porque las imágenes de todos los x siempre van a ser 4. Entonces, entre más me aproximo a 2 por la izquierda o por la derecha, siempre me aproximo a 4. Entonces, el límite de una constante es siempre la constante. Eso no varía. Ahora, vamos al siguiente teorema. Vamos a dar un clic en el teorema 2. El límite de la función identidad. El límite cuando x tiende a A de x es igual a A. Lo voy a explicar en la pizarrita de Zoom. El límite de la función identidad es igual a A. Vamos a comprobar si en efecto es A. Démonos un caso. Supónganse que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función x. ¿Cuánto dará el límite? Bueno, en este caso, mi f de x, mi función, es x, ¿cierto? Si nosotros graficamos esta función, notamos lo siguiente. Y es igual a x, ¿estamos? Porque f de x, que es la imagen, es el valor en y, ¿sí? Entonces, si x es 1, ¿cuánto vale y? Como y es igual a x, y va a ser 1. Si x es 2, y va a ser 2.
Si X es 3, Y es 3. Entonces tenemos los siguientes puntos. Si es 1, es 1. Si es 2, es 2. Si es 3, es 3. Entonces más o menos la gráfica es así, ¿cierto? Voy a borrar aquí esta tablita, ya no la ocupo. Y ahora veamos la tendencia. Nos vamos a aproximar a 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho. Aquí está 1 en X. Me voy a aproximar a ese 1 por el lado izquierdo y a ese 1 por el lado derecho. Entonces, en la medida en la cual me aproximo a 1, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, la Y cuando me aproximo a 1, la Y vale 1. Y este es el valor de L, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Este es el valor de A. Entonces notamos que el valor de L es 1, ¿sí? Por el método numérico. ¿Estamos? Perdón, por el método gráfico, ¿verdad? Ahora, si notamos nosotros que viene siendo 1, que es 1 en el límite. 1 viene siendo el valor de ¿quién? Este 1 viene siendo el valor de A, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dar el valor de A? Porque tenemos una función que es la función identidad. La función identidad quiere decir que las imágenes de esos puntitos van a ser los mismos valores en X. Es decir, es ella misma, por eso se llama función identidad. Porque las X son iguales a las Y, miren, 2, 2, 3, 3, ¿verdad? Por eso se le llama función identidad. Entonces, siempre que tengamos la función identidad, el límite de X, cuando X tiende, en este caso a 1, el límite va a ser 1, es decir, el valor de A. Siempre va a ser el valor de A, ¿por qué? Porque es la función identidad. La Y siempre va a ser igual a la X, entonces la X aquí, la X es 1, ¿sí? Por eso es el valor de A. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo les pido cuál es el límite cuando X tiende a 3 de X, ¿cuánto va a dar este límite? Ya sabemos, según este teorema, que el límite es el valor de A. Solo notamos cuánto vale A. En este caso, A vale 3, entonces el límite va a ser 3. Siempre va a ser el valor de A. Pero eso únicamente cuando la función que tengamos aquí sea X, ¿ya? Siempre va a ser el valor de A. Yo puedo borrar acá y puedo darme otro ejemplo. Si yo tengo el límite cuando X tiende a 5 de X, ¿cuánto vale este límite? Como esta es la función identidad porque es la función X, entonces el límite va a ser el valor de A. ¿Cuánto vale A? A es 5, ¿verdad? Entonces la respuesta es 5. Recuerden que este límite siempre concuerda con el valor de A, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos explica el teorema número 2. Vamos entonces al teorema número 3. Damos un clic aquí en la imagen del teorema 3. Ahora analizaremos el límite de una suma. Si uno de los límites es L y el otro límite es M, el límite de la suma de estas dos funciones es equivalente a la suma de los límites. Eso es lo que me dice el teorema del límite de una suma. El límite de una suma es la suma, como que le damos vuelta, es la suma de los límites. Entonces ahorita vamos a comprobarlo con este ejemplo. Muy bien, profundizaremos el teorema número 3. En este nos detalla que el límite de una suma es equivalente a la suma de los límites, es decir, es el límite de la primera función más el límite de la segunda función, ¿sí? Entonces ahorita voy a explicar este teorema con este ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando X tiende a 1 de X más 1. Primero lo vamos a hacer con el método gráfico para que ustedes entiendan el porqué de este teorema. Entonces, vamos a hacer la gráfica de esta función. Mi función es X más 1. Entonces, siempre para graficar nosotros necesitamos una tablita, ¿verdad? Damos valores a X para encontrar Y.
donde y va a ser igual a x más 1, ¿cierto? A ver, si x es 0, nos va a quedar 0 más 1, nos va a quedar 1. Si x es 1, 1 más 1 nos va a quedar 2. Entonces, con dos puntitos ya me definen la recta. Entonces sería, cuando x vale 0, aquí está 0, la y le voy a dar 1, ¿verdad? Aquí. O sea que el puntito quedaría acá, ¿verdad? Si es 1 en x, la y vale 2. Entonces, más o menos la gráfica va así, ¿verdad? Así va nuestra gráfica. Ya voy a borrar mi tablita, ya no la necesito. Y ahora voy a hacer el análisis gráfico. Me voy a aproximar a 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho. Si me aproximo a 1 por el lado izquierdo, vemos que la y por el lado izquierdo o por el lado derecho, ¿a quién se aproxima y? Si me aproximo a 1 en x, a 1, que es el valor de x, la y se aproxima ¿a cuánto? A 2, ¿cierto? El valor de L es 2. ¿Estamos de acuerdo? Por el método gráfico, ¿verdad? Notamos que cuando me aproximo por la izquierda o por la derecha, el límite es 2. Ahora, si yo aplico el teorema de límites, el límite de una suma es la suma de los límites, ¿nos dará lo mismo? Claro que sí, ¿verdad? Si lo hacemos por el teorema, ¿cuánto nos da? Quedaría el límite del primero más el límite de la segunda función, que en este caso es una función constante, es 1. Y ahora vamos a aplicar lo que hemos visto anteriormente. El límite de 1 es una constante. El límite de una constante es la constante. En este caso la constante es 1, ¿verdad? Y el límite de x, esta es la función identidad. El límite de la función identidad, acuérdense que es el valor de a, ¿cierto? Y en este caso a es 1, ¿verdad? Entonces este límite me va a quedar 1. Entonces al final me va a quedar 1 más 1 y esto es igual a 2. Entonces quiere decir que en efecto este teorema se cumple. El límite de una suma es la suma de los límites. Es el límite de la primera función más el límite de la segunda función. Y aquí lo comprobamos a través del método gráfico. Entonces vemos que en efecto es coherente este teorema. Vamos entonces al siguiente teorema. Muy bien, seguimos con el cuarto teorema, que es el límite de un producto. El límite de un producto es el producto de los límites, como se detalla aquí. Voy a explicar entonces este ejemplo. En el teorema número 4 nos menciona que el límite de un producto es equivalente al producto de los límites. Es decir, es equivalente al límite de la primera función multiplicado por el límite de la segunda función. Y aquí lo vamos a comprobar con esta función 5x. Muy bien, para 5x, si nosotros lo hacemos por el método gráfico para que encontremos el límite, notamos lo siguiente. Esta es mi función f de x. Y f de x es 5 veces x, ¿verdad? Entonces nos queda así. Si hacemos una tablita y la y es igual a 5 veces x. Si x es 0, 5 por 0 nos queda 0. Si x es 1, 5 por 1 nos queda 5. Y si es 2, es 10, ¿verdad? Y así continuamos. Entonces vamos a hacer la gráfica. El primer puntito es 0, 0. Luego 1, 5. 1 para x, 5 para y. Y luego si es 2, es 10. Y ahora unimos los puntitos. Y esa es la gráfica. Ahora me dice qué pasa cuando nos aproximamos a 1 en x. ¿Qué pasa si me aproximo a 1? Bueno, si nos aproximamos a 1, el límite es 5, ¿cierto? Por el lado izquierdo o por el lado derecho, el límite es 5. Ahora, en el siguiente video lo vamos a hacer por el teorema. Gracias por su atención.